Entonces, estoy muy emocionada de este panel. Esta se trata, Shika va a ser la que habla y es el panel tercero. Entonces voy a compartir un poco acerca de Shika antes de que comparta una cita de ella. Shika Dalmia es un analista jefe dentro de una organización think tank. También escribe para The Week y para una... también voy a compartir esta cita que representa lo que va a platicar y de lo que yo conozco de ella. No es mucho, pero siento que es muy distinto. Los derechos de los ciudadanos y los inmigrantes son completamente entrelazados. El gobierno que asalta o agresa los derechos de los inmigrantes no va a respetar los de los ciudadanos. Entonces, se lo voy a pasar de ahí. Creo que ella tiene mucho que decir acerca de eso. Entonces, gracias, Shika. Gracias, Jamila. Y gracias a todos por venir para esta conferencia excelente y gracias al proyecto de Free Migration para invitarme. También les quiero dar las felicidades a todos por sacar a Donald Trump de la oficina. Y es una cosa muy, muy buena. Hemos conquistado la persona más racista dentro de la oficina. Si hubo alguien que se imaginaría lo que pasaría este año, nadie se imaginaría que separarían los bebés de sus familias. Pero ahí estaba la administración de Trump con la póliza de sin tolerancia en la frontera. Aún todavía hay 500 familias que están separados. ¿Cómo fue posible en los Estados Unidos, donde deberíamos estar libres, cuando criminalizan a las personas, todo se justifica? Si es una guerra acerca de las drogas, también puede ser una guerra acerca de o contra los inmigrantes. Cuando se enfocan en los inmigrantes, y también eso afecta a las personas a quien no estaban enfocando. También va a afectar a las personas dentro de la población quienes no estaban persiguiendo. Cuando las personas necesitan participar financieramente dentro de un proyecto, también les va a afectar. No importa de cuál partido pertenece. Si estas restricciones necesitan la participación de los individuales, los van a circunnavegar. Al fallar, hay pruebas de que estos son equivocados y no están desconectados con lo demás. Y hay una falla por no usar la fuerza necesaria y resulta en una militarización de la frontera. Si necesita ayuda de una sociedad, esa lógica se parece a la del Holocaust. Y de ahí muchas atrocidades pasaron. ¿Por qué es que la violencia necesita aumentarse? ¿Por qué es que no
la enfoque en criminalizar no funcionó. Es porque los que son víctimas son los criminales. Y aunque hayan quejas de la población, no hay nadie que esté violando o haciendo delitos, pero es muy difícil que las personas acepten criminalizar a los inmigrantes solo por ser inmigrantes. Hay muchas personas quienes no importan acerca de las leyes o están pensando en las leyes como nosotros. Si es que los Estados Unidos no querían nada que ver con los inmigrantes, no podrían sobrevivir en este país, no podrían trabajar ni casarse o tener hijos. Por cada inmigrante hay bastantes americanos que benefician. Entonces, por estas leyes, el gobierno no puede depender del apoyo de la población, sino necesitan aumentar la criminalización. El control de inmigración no es solo en la frontera, pero también es una limitación de la libertad de la población dentro de los Estados Unidos. En Arizona necesita la conexión entre leyes muy agresivos y fue el sitio de mucha violencia y era estrategias que sacaron a personas de su hogar y los separaron de sus familias y los metieron dentro de la prisión. Y hay mucho daño que hicieron a las libertades de los americanos y no solo a los ricos blancos o a las minoridades, pero todos escucharon del SB 1070 que dejó que prejuicien a los latinos. Arizona usó DAWA y su meta era proteger los trabajos de los americanos por medio de dejar que los personas indocumentados no puedan trabajar. Y hay muchos negocios pequeños que podrían emplear a las personas, pero Trump usó pero las personas tenían que entregar cualquier persona quien cumplía con el estereotipo de las personas indocumentados. Fue a más de 80 lugares y detuvo más de 800 personas. Un lugar donde fue un restaurante donde el dueño era un republicano. Pero cuando charges and basically shut it down for a long time. Chica, do you mind slowing down a little bit so that the interpreter can interpret for you? Thank you. And it's not just state authorities. Federal solo autoridades del estado.
la mayoría de Arizona está ubicado dentro de una zona libre de la Constitución, donde la mesa de las pueden interrogar a las personas y registrar los carros. Entonces, la frontera se movió hacia adentro. Arivaca es una aldea 11 millas desde la frontera. Tiene 800 residentes, algunos hispanos quienes vivieron ahí por generaciones. Tiene un mercado y un restaurante y todo. El patrulla fronteriza usó sensores para detectar cada movimiento y es una marca de militarización. Hace unos años construyó un punto para hacer chequeos y el objetivo de este punto era para chequear por migrantes y para el transporte de drogas. Entonces construyeron un enemigo porque no se sabe cuál camión tiene inmigrantes o drogas. Entonces, cualquier persona que tiene que salir de la ciudad necesita pasar por este punto. Si deciden que necesitan registrar el carro y aunque necesitan aceptarlo o pueden rechazarlo y necesitan chequear el carro con perros. Entonces, solo necesitan un poco de esos, necesitan sospechar que hay algo en el carro. Si es un camión, eso es sospechoso. Si no hablan a los agentes en una manera correcta, también es sospechoso. Pero si les hablan en una manera sin modelos, eso debería haber sido temporario. Y hay personas quienes ya están al colmo de todo esto. Y ahora con Trump han quebrantado muchas libertades. Algunos lugares sensitivos como hospitales y iglesias tiene que ser respetado. Porque excepto por las iglesias, la administración de Trump ha levantado a los indocumentados en todos estos lugares. Y en las iglesias solo esperan afuera para esperar a las personas que están tomando protección ahí. Entonces no lo respetan mucho igual. Si no han visto el documental maravilloso Immigration Nation, que agarra esas imágenes terribles de ICE, la deberían de ver. No solo las personas indocumentadas, pero también americanos. Piensan que ellos también los pueden agarrar. Scott Warren, un profesor de universidad en Arizona, fue a los campos de muerte en el desierto Sonora. Cuando les estaba dando ayuda,
Warren fue arrestado porque violó las leyes de proteger a los indocumentados. El propósito aquí es claro. Están mandando un señal a los trabajadores de ayuda que si protegen a los migrantes, los federales van a venir para ellos. Peor y Another outfit that fights for migrants' rights, just like the Free Migration Project. One evening last Nancy dice, los oficiales de Filadelfia, en colaboración con oficiales del gobierno federal, fueron a su casa en la tarde of her 18-month-old infant and arrested her right in front of her 3-year-old. She was hauled into a police van and then she was showed a warrant authorizing her arrest for trespassing and dumping, or which is just another word for littering. What was this all about? Apparently, in September, she had participated in a protest outside the home of ICE acting director Tony Pham, a Vietnamese refugee with a long Un career. refugiado de Vietnam. Nancy, que es una ciudadana Quien es americana una de ciudadanía origen de con Vietnam, licencia de Vietnam, puso carteles en el patio de Pham denunció el protestando tratamiento del inmigrante que los oficiales de y eso es inmigración lo único que hizo. estaban recogiendo a las Entonces personas hubo indocumentadas. Eso es lo único que mucha hizo. denuncia de parte de la población blanca de ahí. Entonces nadie está seguro. Entonces nos puede perseguir cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo es que un país quien está tan orgulloso de la libertad, por qué es que las personas de aquí protegen el estado de la policía? Esa mentalidad de nosotros contra ellos es lo que funciona aquí. Consideramos los inmigrantes como los otros, pero Nancy Wynn es una ciudadana, pero entonces sus derechos deberían importar, pero ella es de descendencia vietnamita, entonces no importa. La persona quien supongo que es blanco es un hippie, entonces supongo que no importa tampoco. Es el Estado contra los demás, es el Estado con sus apoyadores contra los demás. No eligen a los líderes quienes no apoyan a las personas que no están en contra del Estado. Arizona considera una ley para perseguir las personas que manifiestan en contra de la detención de inmigrantes. Cualquier persona quien sospechan que no están en el país legalmente les pueden registrar dentro de un país cual no conocen. Entonces, las libertades de los ciudadanos no es solo para los inmigrantes. Los derechos de ciudadanos y los inmigrantes son completamente conectados, entonces, ¿es para todos o para nadie? Entonces, es tiempo para ya poner alto a eso y abrir las fronteras. Gracias. ¿Me pueden hacer preguntas si quieren? Muchísimas gracias. Yo veo que Fabio prendió su video, entonces le voy a pasar a él. Entonces voy a escanear las preguntas. Y tal vez Shika puede elaborar un poco más acerca de esos 4,000
ciudadanos quienes les detuvieron. Y también le quiero animar a los participantes que escriban preguntas en la parte de las preguntas. La última vez que chequeé, habían ampliado eso y me alegra que lo abrieron de nuevo. Acerca de los 4,000 americanos que les están deportando, hay un profesor quien estuvo documentando esto y estuvo haciendo trabajo muy bueno acerca de eso. Y creo que básicamente la historia es lo mismo. Yo escribí acerca de esto. El impulso muy agresivo del régimen quieren impulsar a ICE o los agentes de ICE y los centros de detención para parar a cualquier persona a quien no les gusta o no les cae bien, a cualquier persona quien no se parece como americano, quien tiene acento. Y si es que no les convence que son ciudadanos, aunque la persona declara que es ciudadano, les ponen en detención. Si tienen experiencia con la detención, saben que la ley de inmigración y la ley de ciudadanos son muy diferentes, son distintas. Los inmigrantes no tienen el derecho para tener representación legal. Entonces, aunque es ciudadano, si le clasifican como inmigrante, no pueden acceder la misma representación legal como si estuviera en una prisión federal aquí. Aunque hay 4,000 personas que le detienen cada año, son de minoridades o poblaciones menores. No son de aquí, les sospechan que no son de los Estados Unidos y por supuesto son pobres también porque no tienen familiares a quien hablar para poder encontrarlos y conectarlos, y les deportan a países donde ni siquiera conocen. Entonces el trabajo que hace este profesor incluye hacer un hombre que fue deportado a México, donde jamás conoció, no tenía habilidades allá. Él estaba indocumentado en México. Entonces México le estaba dando retos también. Y resultó que estaba buscando comida en las basuras, cosas así. Y eso son las cosas que estamos tolerando. Entonces necesitamos, si es que no protegemos a inmigrantes, también va a afectar a los americanos. I'm sorry, one moment. Can we just need to slow it down just a bit for interpretation, okay? I just want to stop for a second, okay? Thank you so much. Okay, let's wait for interpretation to catch up. Wait a second. Hay que esperar que el intérprete llegue Esto otra es vez. Hay que de esperar un Charlene momento. Selmer. Entonces, esa es Charlene Silver, que Preguntó, dice que ICE detenió a un hombre en una iglesia en detuvo un diciembre, hombre dentro de poniendo una lugares iglesia sensitivos y en eso completo riesgo por el país. infringe una ley de la Entonces, ¿puede Constitución. hablar un poco más sobre esa experiencia, en su experiencia? Bueno, eso no lo sabía y es muy emocionante, digo, es muy malo. Si me puedes mandar ese caso, quisiera seguir un poco más. Yo siempre he pensado que ese era un límite que la administración de Trump siempre había respetado, que no estaban yendo a las iglesias. Sé que están yendo a los hospitales y a las escuelas y han sacado a los padres y a los pacientes que están en situaciones críticas. Creo que había un momento en Texas cuando un bebé estaba mal y los papás eran indocumentados y los papás lo llevaron al hospital y alguien en el hospital o alguien le llamó a ICE y le dijeron que los padres eran indocumentados y ICE vino y los llevó.
Entonces, ese tipo de cosa ha estado pasando por mucho tiempo. No, legalmente las iglesias son espacios públicos, entonces legalmente el gobierno está entre sus derechos de ir y sacar a las personas afuera de las iglesias, pero no hacían eso. No hacían eso solo del respeto, era una norma que el gobierno no iba a entrar a las iglesias o una casa de iglesia, y porque las iglesias tienen que ser como más altas de los esfuerzos criminales, como los criminales no van ahí. Entonces, eso me parece muy mal que la administración de Trump ha pasado ese límite, y ese no es un límite que es solo obedecido en América. Todos los países civiles tienen este límite. Hay algunos límites que no vamos a cruzar porque hay un propósito más alto que importa más. Entonces, eso me parece muy mal que entrar a una iglesia. So, thank you to Charlene, Okay. Gracias a Charlene por mandar ese reporte del Washington Post que está en la comunicación. save it for you. Eso podemos guardarlo o te lo podemos mandar después. Comment is anonymous. Thank you for El próximo comentario es anónimo. Gracias por hablar sobre su punto de los patriotas que creen en las libertades personales. ¿Cómo debemos de hablar o involucrarlos en esta conversación sin dándole razón a sus ideas racistas? Sabes, eso es una pregunta muy buena y, y yo no tengo una respuesta buena. Sabes, discursos no trabajan con ellos. No, no le puedes no le puedes hablar sobre los morales porque esos mismos patriotas que apoyan a estas políticas tan inhumanas cuando viene a la inmigración son los mismos patriotas que no quieren ponerse una mascarilla porque eso es un límite a su libertad, aunque puede poner a otros en peligro. No, sabes, tienes oficiales en este país que trabajan con ICE y con autoridades federales contra las ciudades de santuario en en sus propios estados. Pero, por ejemplo, en Michigan están rechazando. El gobernador Whitmer tenía límites y restricciones durante el peor del virus y algunas de esas restricciones no eran muy buenas, entonces no le quiero defender. Algunas de ellas eran muy malas, pero había un, había mucha oposición contra ellos y esos mismos patriotas estaban completamente mal, o sea, enojados. Algunos hasta les trataron de secuestrar porque estaban tan molestos. Los oficiales rechazaron las restricciones y no las protegieron. Esos eran los mismos oficiales que quieren cooperar con ICE. Entonces, ellos encuentran maneras para justificar lo que yo pienso es una esquizofrenia, como la acción del Estado máxima para crímenes mínimos y acción del Estado mínima para cosas que pueden ser peligrosas. Entonces, la única respuesta que te puedo dar es tratar de conversar con ellos en un nivel humano. Creo que las personas responden a las historias humanas. A veces encuentras similares donde no lo piensas antes. Para decirte una historia pequeña, conozco a una mujer que es de Cuba o que su papá vino de Cuba y ella es de origen cubano y ella se considera una patriota y una republicana. Ella votó por Donald Trump, pero un día estaba en mi casa y comenzamos a hablar sobre personas que vinieran para la salud. Y ella dijo que tenía una mujer que limpiaba su casa, con quien había trabajado por mucho tiempo, que no sabía cuál era su estatus y después apareció que era indocumentada. Y esta mujer, que era una republicana, una patriota y una apoyadora de Trump,
ella lo entendió. Trató de proteger a esta mujer, quien ella, no sabes, amaba y había protegido. Entonces, no creo que los puedes involucrar en el nivel de discurso o morales. Siempre tienen una manera de hacer razón de eso, pero la humanidad ayuda. Creo que eso es lo que después de tiempo dejó que Trump termine su separación de los niños, porque hasta las personas que no estaban oponidas a las restricciones malas antes, cuando eso comenzó, creo que lo dejaron en paz. Entonces, quiero recordar a las personas que por favor usen los comentarios. Arthur J. Afani, disculpa, la página es muy pequeña, dijo: aprecio mucho tu llamada para decir que los derechos de los ciudadanos inmigrantes están completamente involucrados. ¿Puede hablar un poco más sobre cómo la definición de un inmigrante es más y más involucrada con la raza y combinada con la ciudadanía? Eso es un punto muy, muy bueno. Yo creo que la mentalidad que una mentalidad de nosotros contra ellos siempre van a encontrar una manera de expresarse. Entonces, para decirte lo que está pasando en mi país nativo, India, ahí nunca hemos tenido un problema de inmigración. Digo, India no es, no es como América, donde hay muchas personas que están viniendo. El único, la única vez que muchas personas han venido es de los países vecinos como Nepal, Pakistán, Afganistán y durante la Guerra Fría. Sabes, cuando Rusia estaba en Afganistán, había muchas personas huyendo a India. Entonces, nunca ha habido un problema de inmigración que India ha tenido, siempre como en los Estados Unidos, hasta hace 5 años, cuando la administración Modi decidió que, ¿sabes? No sé cuánto las personas saben sobre la administración de Modi, pero es una administración nacionalista. Y nacionalista de verdad no es un término bueno, es una administración que discrimina. Su agenda entera es expulsar a los musulmanes. Entonces decidió crear un registro nacional de ciudadanos contra los no ciudadanos. Y los no ciudadanos, quien dijo que eran personas indocumentadas, que estaban viviendo en el país, los iban a mandar a campos de detención. ¿Y cuál era su criterio para quién era un ciudadano y quién no era un ciudadano? Si podrías enseñar que tú tienes documentos, enseñándote que tus ancestros han estado viviendo en India por mucho tiempo, entonces puedes ser un ciudadano. El problema con eso era que había muchos musulmanes que habían estado viviendo en India por generaciones y el otro problema era que no muchos indios tienen ese tipo de documentación. Es una sociedad muy informal. Muchas personas ni tienen actas de nacimiento. Efectivamente no documentos de sus ancestros. Entonces, la administración Modi dijo, si tú eres hindú o cristiano o cualquier otro tipo de religión, te damos la amnistía y puedes ser ciudadano. Pero si eres musulmán, no lo vas a recibir. Entonces, esta era una mentalidad que hizo ciudadanos actuales extraños en su propia tierra. Entonces, cuando tienes una mentalidad como esta, cuando tienes una mentalidad de nosotros contra ellos, ciudadanos contra los extraños, eso va a encontrar una manera de expresarte. Y hay otras expresiones de esa mentalidad, ¿sabes? No es solo nosotros contra ellos, no es solo ciudadanos contra inmigrantes. Puede ser lo que sea, puede ser esta religión contra esa, puede ser este grupo étnico contra ese grupo. Entonces, esa mentalidad siempre va a encontrar una manera de expresarse en esa manera. En América, ¿sabes? Como
cuando cambian los demográficos, los inmigrantes, las estructuras de poder están completamente seguras. Entonces, cuando los blancos estabilizan su control, pueden ignorar los cambios demográficos raciales de ese país. Mientras los demográficos cambios cambian y las preocupaciones de las minoridades no son la misma de la mayoría se siente amenazada y la manera más fácil de hacer a esas personas extraños es por juntarlos con inmigrantes. ¿Sabes? Es la nacionalismo. Es algo que es muy común. Entonces hay categorías de razas y es conveniente para mantener una dominación, en mi opinión. Entonces la siguiente pregunta es de Carlene Brandt. Ella dice, gracias. ¿Cómo es que enfrenta inmigrantes quienes no quieren que los inmigrantes indocumentados reciban apoyo? Y acerca de las leyes para proteger a los inmigrantes indocumentados y no apoyan la manera de naturalizarse. Y no puedo entender. Eso es una de las equivocaciones que hacemos en nuestro sitio. Pensamos que los inmigrantes serían los que apoyan a los inmigrantes. Pero cuando son de países que son de personas blancas, y pensaríamos que apoyarían la inmigración más, pero no es así. Pero cuando están protegiendo este grupo es un impulso psicológico dentro del humano muy profundo. Este nativismo que estamos experimentando en los Estados Unidos ahorita es porque los blancos son muy prejuiciados en contra. Es racismo blanca. Cada país es racista en su propia manera y más racista y nativista en su propia manera. Se entiende como algún tipo de club que necesita ser protegido de las personas extranjeras. Entonces los inmigrantes de hoy son los que restringen y no son los modelos de inmigrantes tampoco. Y dentro de la comunidad de indios americanos, los que tienen residencia o que pasaron por la naturalización, piensan las personas quienes están tratando de entrar como que son las restricciones en contra de ellos son legítimos y hablan en la lengua en cuales las personas que tienen los prejuicios. Creo que se puede ganar ese discurso a través de darle los hechos. Hay personas quienes están tratando de entrar en la manera legítima y otros que están tratando de entrar ilegalmente. Ahí piensan y que esas opciones para las personas que entren legalmente ya no están disponibles. Entonces, a veces les pueden convencer con los hechos. Pero las personas quienes lo están diciendo por mantener ese club exclusivo, ellos no hay mucho que hacer acerca de eso. Necesitamos tratar de hacerlos a un lado lo más posible por acercarlos a las personas quienes no tienen opiniones todavía, pero esa opinión se hace muy psicológicamente profundo.
Entonces les quiero hacer recordar que usen el chat para escribir sus preguntas. Tengo otra pregunta para Shika. Ahora que tenemos una administración nueva y usted es alguien que tiene muchas conexiones, ¿tiene alguna idea de cómo Biden va a cambiar las cosas? ¿Va a mejorar las cosas o va a ser las mismas pólizas con diferentes empaquetados diferentes? No es posible que la administración de Biden va a ser peor que lo de Trump. No hay una administración que fue bueno acerca de la inmigración, pero creo que el último presidente bueno acerca de la inmigración fue Reagan. Él fue el presidente o Clinton fue el que criminalizó a los inmigrantes y creó diferentes maneras de dar fallas de delitos criminales a las personas. El régimen de criminalizar a los inmigrantes ya ha estado aumentando. La administración de Obama no era amable a los inmigrantes y pasó niveles para entregarlo a Trump. Y literalmente Trump es el que es lo más malo de los todos. La pregunta es ¿cómo lo van a hacer? Y lo que siento es que Biden, su agenda de inmigración es básicamente deshacer el daño que hizo Trump. Entonces, el límite a las personas musulmanes y aumentar el número para dejar entrar a los refugiados, y lo demás depende de qué tipo de apoyo recibe del Congreso. Y estoy un poco optimista de que vamos a ver un poco de cambio profundo que es positivo, porque una de las cosas que pasó bajo Trump es que había una revolución colectiva en contra de él, que él hizo que muchos americanos vean a la inmigración en una manera positiva. La mayoría de los americanos quieren más inmigrantes. No piensan que los inmigrantes son amenazas, que traen delitos y crimen, cosas así. Si Biden hace las cosas bien, podría sacar un poco de cambio positivo y deshacer el daño que Trump hizo y cambiar cosas en una manera positiva. Creo que los programas de refugiados, él podría hacer algo de eso. Espero que los inmigrantes con habilidades de nivel altos, hay indios que esperan toda su vida para la residencia, porque si tu país ya cumple con el límite, hay una fila muy larga para poder recibir la visa. Entonces, ojalá eso cambie. Y entonces, creo que va a haber un poco de cambio positivo. Les quiero hacer recordar que por favor usen el chat. Creo que hay otro comentario que acaba de salir de Tyler. ¿Usted cree que va a haber cambio en opinión pública acerca de la inmigración bajo la administración de Biden? ¿Saben? Vamos a ver. Depende, supongo, de cómo Biden se acerca y maneja la agenda de inmigración. Una de las cosas que estaba desilusionado de la campaña de Biden. I'm sorry, Shika, to interrupt, but it's
No sé por qué hay un ruido Muffled with the speaker all of a sudden. I'm con sorry, el, you know, so that it's con el micrófono, no sé por qué. ¿Está mejor? ¿Está mejor, Shamila? not for me, but maybe others are not No para experiencing this. mí, pero Bit of tal. wind, like a Yo escucho un poco como de viento. Okay. ¿Eso es? Everyone could hear you. Thank you. Quiero asegurarme de que todos pueden This is escuchar. ¿Está mejor? yes. Sí, tenía aire acondicionado. A un nivel va a depender de cómo Biden lo maneja todo. Estaba desilusionado que no hizo más de una problemática de la inmigración. Trump y su campaña y Biden y su campaña se alejaron del tema y Biden no hizo mucho para denunciar lo que Trump hizo con la inmigración. Entonces, no sé si va a haber mucho empujo a cambiar las cosas o las leyes de inmigración. En la naturaleza de las cosas, cuando Trump era muy estricto con la inmigración, si Biden es por la inmigración, el otro lado puede ser que puedan cambiar la opinión público y cambien el sentimiento acerca de los inmigrantes. No sé, va a ser interesante ver si es que el cambio para los inmigrantes en reacción a Trump va a ser temporario y que se va a deshacer en cuanto Biden esté en la oficina o si se va a quedar, no sé cómo va a ser. Les voy a hacer, recuerdo que ya tenemos unos minutos. Le voy a preguntar a Shika si puede hacer un sumario, 1 o 2 puntos más grandes de todos los informes que usted escribió acerca de la inmigración. Tal vez les puede dar un resumen de los puntos más importantes y después puede contestar una pregunta después. Yo hago comentarios acerca de las noticias de inmigración en cuanto salen las noticias. Entonces es difícil solo tener como 1 o 2 cosas para decir. Yo puedo decir que no veo que la conversación acerca de la inmigración se puso tóxica. No es tan malo como se hizo durante la administración de Trump. No estoy segura si todavía es difícil entender cómo es que la administración de Trump nos hizo llegar a donde estamos ahora. América está lleno de personas decentes. Entonces, no sé cómo es que dejaron hacer los delitos en contra de los humanos. Pasó en los Estados Unidos y en India también, donde las personas decentes empiezan a estar de acuerdo con los policías más inhumanos. Esta falta de aprecio para cómo todos estamos en la situación juntos. Algunos de nosotros pensamos en el Estado y nos identificamos con el Estado como una identidad de nosotros. Se teje la identidad. Cuando hay una meta para el Estado y se confunde con la identidad, se enfoca en contra de las personas quienes no pertenecen a ese Estado. Y eso es lo que vemos ahorita. Los patriotas que están con los objetos de la administración de Trump
ellos empiezan a ver a todos los demás como enemigos, como en India. Si usted no está en favor del gobierno de Gobi, entonces usted es el enemigo. Entonces hay una separación dentro de la psicología del humano que es muy peligroso, y eso es lo que tengo dificultad para entender y cómo enfrentarlo y pelearlo. Y las cosas que están pasando en la sociedad, que nos tenemos que tener cuidado. Nuestro idioma cambia en una manera cuando hablamos de los empleados, quienes están tratando de trabajar para sostenerse. Los ciudadanos empiezan a hablar de ellos como personas que están tratando de corruptar y robar dinero, cosas así. Entonces, lo que voy a hacer más adelante es crear más marcos para cuando estos cambios de mentalidad dentro de una sociedad de personas libres, y cuando adoptan los objetos del Estado como los suyos, y cuando ven a los demás dentro de ese enfoque del Estado. Ok, tenemos un comentario de Orlando o Lara. Si el binario de los Estados Unidos ve como a los Estados Unidos como una institución, cómo es que cambia nuestro sentido de qué es la ciudadanía y cómo es que cómo es que construye el entendimiento de la frontera y cómo cambiaría cómo entendemos la frontera. No sé cómo explicar eso en unos minutos. Mira, no sé si tengo algo útil de decir sobre eso. En una mano, si tienes fronteras abiertas, puedes tener la ciudadanía. Fronteras abiertas solo significa que las personas pueden regresar y venir otra vez sin restricciones. Eso no significa que todos necesariamente que están en el país pueden agarrar un pedazo de papel de las autoridades diciendo que son ciudadanos. Si los ciudadanos si la ciudadanía debe tener un significado o no, creo que esa es una cosa de las elecciones y quién vota. Yo estoy bien con dejar a cualquier persona que esté en el país votar, que quien puede pasar un examen muy mínimo, que no tiene que ser la ciudadanía formal, puede ser alguien que no ha matado. Y tener algo, que le importa el país donde está viviendo y que quiere proteger los derechos. Eso todo vale la pena pensar, pero yo quiero las fronteras abiertas ahorita, que significa que las personas pueden ir y venir sin tener que agarrar un papel del gobierno diciendo que puedes ir y venir en esa manera. Pero muchos otros países no tienen esa binaria de ciudadano o no ciudadano. Hasta en América no necesariamente tienes ese binario, o sea, tienes ciudadanos, pero también tienes residentes permanentes, tienes trabajadores que tienen visas para trabajar en el país. En Singapur, en una manera, tampoco tienes ciudadanos contra los no ciudadanos. Tienes muchos tipos de derechos. Algunos tienen derechos políticos, otros tienen derechos legales. Todos tienen derechos legales, pero no necesariamente derechos políticos. Y otros inmigrantes que tienen casi nada de derechos. La diferencia de esa manera es que en algunas maneras resulta en políticas de inmigración más generosas. Entonces, si quieres hacer un cambio en las vidas de las personas pobres que quieren venir aquí para trabajar,
eso políticamente puede ser una táctica mejor para para hacer esa manera. Pero también entiendo que cuando tienes ese tipo cuando haces eso, tienes algunos problemas y creas otras razones y problemas para los derechos humanos. Entonces, no estoy segura cómo, no tengo pensamientos terminados sobre eso, solo sé que hay cosas malas y cosas buenas de pensar sobre eso. Yeah, so we have just a few minutes left. Entonces, solo nos faltan unos minutos y solo le quiero recordar a todos que todo el próximo panel de cómo estamos definiendo la política de inmigración está viniendo a las 3. Entonces, después de que el cuarto esté cerrado, va a abrir a las 3:45 y por favor regresen para ese panel. Quiero ver si hay unos comentarios últimos. Entonces, por favor, usen la caja. Entonces, la última cosa que podemos terminar es, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Cuáles las próximas historias sobre la inmigración o otros tópicos que vas a hacer para que podamos despedirnos de los miembros? Bueno, estoy muy interesada en la autocrática populista que se ha creado en el derecho. En, sea en Europa Este, en India o en los Estados Unidos. Quiero estudiar las opiniones malas contra los inmigrantes como los comienzos de los autócratas populistas. ¿Por qué los inmigrantes? ¿Por qué tener todos esos autócratas perseguir a los inmigrantes como una manera de avanzar sus motivos políticos o sus otras agendas? ¿Qué es sobre los inmigrantes que les dan como este motivo y que les importan? Entonces, creo que eso es mi próximo proyecto. Voy a pensar sobre eso y voy a escribir informes sobre eso. Entonces, creo eso es donde voy a ir. Y también, obviamente, voy a cubrir la administración de Biden y lo que está haciendo con la inmigración. Tengo pedazos que definen lo que deben hacer en su agenda, lo que deben hacer en los primeros 100 días para avanzar el problema en una dirección útil. Entonces, voy a pensar sobre la política de inmigración y también pensar por qué los autócratas populistas siempre persiguen a los inmigrantes, por qué ellos. Bueno, quería decir gracias por tomar el tiempo durante esta tarde un poco oscura. Nuestro próximo panel es a las 3. Le voy a mandar a nuestra directora que va a ser un poco más guiada. Gracias, Fabio, Jamila y el proyecto de inmigración libre. Sigan el trabajo bueno.